En los años 90, los cómics de superhéroes experimentaban una época de cambios significativos, con personajes que desafiaban las normas tradicionales ya establecidas en el medio. Fue en ese contexto que surgió un personaje que nació como villano, pero que por su carisma, humor y capacidad de romper la cuarta pared y hablarle directamente al lector, que se ganó el cariño del público hasta tener su propio cómic. Deadpool surgió como una respuesta a la demanda de personajes más frescos y audaces. Se convirtió en un ícono de la cultura pop y en uno de los antihéroes más reconocidos de Marvel. Su popularidad lo llevaría a trascender el medio en el que nació. Fue adaptado a videojuegos, series animadas y fallidos intentos en el cine. Pero, al igual que su capacidad de poder regenerarse, surgiría como el ave fénix para brillar en la pantalla grande. Esta es su historia. Este es el camino hacia Deadpool. ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Música, por favor. Fuck what you heard. It's what you're hearing. It's what you're hearing. It's what you're hearing. It's what you're hearing. Next gon' give it to you. Fuck waiting you to get it on your own. Next gon' deliver to you. Knock, knock, open up the door, it's real. With a non-stop pop-up of stainless steel. Go hard, getting busy with it. But I got such a good heart that I'll make a motherfucker wonder if you did it. Damn right, and I'll do it again. Cause I am right, so I got to win. Break bread with the enemy. But no matter how many cats I break bread, but I break who you're sending me. You motherfuckers ever wanted nothing but your life saved. Bitch, and I sounded like that. I'm getting down, down like a foggy said freeze. But won't be the one ending up on his knees. Bitch, please. El personaje de Deadpool fue creado por el escritor Fabián Nicieza y el artista Rod Liefeld. Su primera aparición fue en The New Mutants número 98, en febrero de 1991. Apareció como un villano contratado para matar a Cable, líder de los nuevos mutantes. Sin embargo, su actitud sarcástica y su tendencia a romper la cuarta pared le dieron un carisma único que llamó la atención rápidamente de los lectores. Rod Liefeld se inspiró en personajes como Spider-Man y Deathstroke para crear a Deadpool. De hecho, el nombre del mercenario de bocazas es Wade Wilson, bastante similar a Slade Wilson, nombre real del personaje mercenario de DC. Inicialmente, Deadpool también fue concebido como un mercenario antagonista, con habilidades de combate excepcionales, con un traje rojo y negro distintivo. Con el tiempo, Deadpool evolucionó de ser un villano simple a un antihéroe complejo. Su naturaleza impredecible, su humor negro y su autoconciencia lo diferenciaron de otros personajes de la época. Una de las características más notables que tiene es su capacidad para romper la cuarta pared, hablando directamente a los lectores y haciendo referencias metatextuales que añaden una capa de humor y crítica a las historias. Este rasgo, combinado con su humor irreverente y ser casi inmortal, lo hizo destacar en el medio. Su popularidad llevó a que tuviera su propia serie de cómics, comenzando con Deadpool The Circle Chase en 1993. A lo largo de los años ha protagonizado numerosas series y miniseries, colaborando con otros personajes del universo Marvel y expandiendo su mitología personal, y eventualmente llegando a medios fuera de las viñetas. La primera adaptación oficial a live action para Deadpool no sería en una película protagonizada por él, sino como un cameo que evolucionó a convertirse en uno de los villanos a vencer en la película de origen de Wolverine en el año 2009. Ryan Reynolds solo iba a actuar en una breve aparición como Wade Wilson, pero el papel creció después de que fue elegido. Reynolds hizo un exhaustivo entrenamiento de espada para el personaje, y también trabajó bastante para conseguir su físico igual al de Hugh Jackman. Esta primera versión de Deadpool es presentado como un mercenario bromista con habilidades sorprendentes con katanas, que posteriormente es convertido en el arma X-1, un experimento del general William Stryker, en el cuerpo de Wade. Así obtiene distintas habilidades y se le refiere como Pool, el asesino mutante Deadpool.
porque reunió los poderes compatibles de los otros mutantes en un solo cuerpo. Esta adaptación carece de su tradicional disfraz rojo y su máscara. Tiene la boca cosida y funciona como la amenaza final en la película. Todos estos cambios en el personaje fueron recibidos de manera negativa por los fans, quienes no estaban de acuerdo con lo presentado, ya que habían cambiado todo lo que hacía que el personaje sea Deadpool. Su esencia se había perdido. De igual manera, la película fue recibida de manera tibia en la taquilla, y la crítica y el fandom consideraron que era un producto inferior respecto a lo presentado años antes con la saga de X-Men. A pocas semanas del estreno, se agregó una escena post-créditos que mostraba a esta versión del personaje vivo para una posible secuela o proyecto en solitario que tardaría años en ver la luz. En mayo de 2000, el pequeño estudio Artisan Entertainment hizo un trato con Marvel Entertainment para coproducir, financiar y distribuir varias películas basadas en los personajes de Marvel Comics, incluido Deadpool. En febrero de 2004, el escritor y director David S. Goyer y Ryan Reynolds estaban trabajando en una película de Deadpool con New Line Cinema. Ambos habían trabajado en la película de Marvel Blade Trinity. Reynolds tuvo interés en el papel de Deadpool después de enterarse que en los cómics se refieren a su apariencia como Ryan Reynolds cruzado con un perro de raza Shar-Pei. Esta mención se dio en el cómic número 2 en la serie de Cable and Deadpool. Como dato curioso, tanto Deadpool como Reynolds son canadienses. El ejecutivo de New Line, Jeff Katz, pensaba que Reynolds era el único actor adecuado para el papel, así que defendió la idea. Sin embargo, hubo problemas de derechos con 20th Century Fox y sus películas de X-Men, y el proyecto no avanzó. En marzo de 2005, Reynolds se enteró de que Fox había expresado interés en una película protagonizada por Deadpool. El personaje iba a ser un cameo en la película X-Men Orígenes Wolverine, con Reynolds en el papel. Este mismo se amplió durante la producción de la película y derivó a la versión bastante alejada del material de origen. Luego del exitoso primer fin de semana del estreno de Wolverine allá en 2009, Fox comenzó oficialmente el desarrollo de Deadpool, con Reynolds como protagonista. Este sería un spin-off e iba a ignorar la versión mostrada anteriormente y regresaría a las raíces del personaje con un tono más cómico, rompiendo la cuarta pared y siendo más fiel al cómic. En enero de 2010, los guionistas Reed Reese y Paul Wernick fueron contratados para ser los escritores principales. Reynolds, quien ya había trabajado con ellos, dijo que fueron elegidos porque entendieron al personaje y el tono que maneja sus historias. En junio de ese mismo año, le habían pedido a Robert Rodriguez que dirigiera la película. Este confirmó que le habían enviado un primer borrador muy bueno, pero no se concretó nada y se buscó a otros directores. Uno de los posibles directores fue el director sueco Adam Berg, pero en abril de 2011 Fox confirmó que Tim Miller sería el encargado de estar detrás de las cámaras. Esto porque lo sorprendió su trabajo en efectos visuales de alguna de las películas de X-Men, pero sobre todo el corto CGI de DC Universe Online, que era épico y cinematográfico. Todo lo que Fox buscaba que fueran sus películas basadas en cómics. Miller haría su debut como director con la película, mientras que Reynolds cerró un trato con Fox para producirla. Sin embargo, con el fracaso en taquilla de la película protagonizada por Reynolds, Green Lantern, los ejecutivos de Fox sentían preocupación por la taquilla, ya que esta película tendría una calificación R, lo cual reducía bastante el público que podría ver la película y por consecuencia la taquilla no sería favorable para el estudio. Después de varias reuniones, el estudio acordó que la película no podía reestructurarse para una clasificación PG-13 más tradicional, y le concedió a Miller y a su equipo un presupuesto pequeño para producir algunas imágenes de prueba. Estos realizaron un corto animado con CGI en el que Reynolds grabó la voz del personaje. En este se podía ver a Deadpool dibujando mientras cantaba. Posteriormente, detenía lo que parecía ser una operación criminal. Este corto que realizó Miller con su estudio de VFX llamado Blur fue enviado a 20th Century Fox para que pudieran plantearse lo que sería la película. Sin embargo, este fue rechazado. Hubo un silencio de varios meses que se convirtieron en años. Es así que un buen samaritano, un 28 de julio de 2014,
filtró este material en internet, mismo que en poco tiempo, a menos de 2 meses, hizo el suficiente ruido para que Fox reconsiderase retomar el proyecto. Fox for 4 years, and then about a year and a half ago, somebody accidentally leaked it on the... Tal fue el impacto de la filtración que el 19 de septiembre ya se había dado luz verde al proyecto, y las escenas de este corto se incluirían en el corte final de la película. Si bien Fox buscaba llegar al mayor número de espectadores y quería que la cinta tenga una calificación PG-13 más familiar y común en esos días, Ryan Reynolds y compañía se mantenían firmes en la decisión de que tenga una calificación R, ya que no estarían atados a lo que podía mostrar en pantalla. Reynolds incluso aceptó que se le redujera el sueldo para que se diera luz verde al proyecto. Él estuvo involucrado en la producción y el marketing, trabajando de la mano con los guionistas, así como con el director Tim Miller, para asegurar que la visión del personaje se mantuviera fiel a los cómics. La productora no quería arriesgar mucho, por lo que accedió a realizar la película, pero invirtiendo en el proyecto solo $58 millones, un presupuesto modesto para los estándares de las películas de superhéroes, e incluso para la propia Fox, ya que en esos días estos solían estar entre 170 a 250 millones solo en producción. Una vez que se aseguró que la película tendría una calificación para mayores de 17 años, se empezó a trabajar en aspectos que películas más tradicionales no podían mostrar. La calificación R permitió a la película explorar un contenido más adulto, incluyendo violencia gráfica, lenguaje fuerte y humor adulto. Esto le dio una frescura y autenticidad que el público buscaba en las películas de superhéroes, pero sobre todo en el cine en general. Los guionistas no querían hacer una película de origen, pero Reynolds no estuvo de acuerdo. Se decidieron por una historia más moderna de Deadpool, y sería este quien, a través de romper la cuarta pared, hilaría la historia. Esto ayudó al ritmo, pero sobre todo ahorró dinero a la producción, que de por sí ya venía ajustada. Si bien Deadpool era el corazón de la película, este no podía estar solo, ya que necesitaría de personajes de soporte y sobre todo villanos y antagonistas. Los escritores querían a un integrante de los X-Men para que haga contraste con Deadpool, y sentían que Coloso era el personaje adecuado, además de que no había sido explorado mucho en las películas anteriores. El director quería más personajes de soporte, en lugar de solo Deadpool y un montón de armas. Además de Coloso, el personaje Negasonic Teenage Warhead fue añadido como un aprendiz miembro de los X-Men bajo su tutela. Fue elegida de la lista de personajes de cómics disponibles para ser usados por Fox, por lo bien que se escuchaba su nombre. ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! De igual modo, se consideraron a otros más, así como también a más antagonistas, pero solo se optó por Ajax y Angel Dust, por cuestiones de presupuesto. En enero de 2015, TJ Miller y Ed Skrein estaban en conversaciones para aparecer en la película y se confirmó su participación en febrero. Posterior a ello, Morena Baccarin y Brianna Hildebrand se unieron al cast. Al mes siguiente, marzo, empezó el rodaje en Vancouver, Canadá. Tim Miller y el director de fotografía Ken Shen querían que la película pareciera menos limpia y brillante que otras películas de superhéroes. Filmaron con cámaras digitales, pero agregaron grano de película en la postproducción para darle textura a las imágenes. Tuvieron ciertos problemas con el clima cambiante que solucionaron inteligentemente para que se mantenga el mismo look en toda la película. Los guionistas estaban siempre en la filmación afinando el guión. Fox no pagó por ello, así que Reynolds de su propio bolsillo pagó por ese trabajo extra. En su guión se especificaba milimétricamente las escenas de acción, pero Miller y su equipo eran libres de hacer cambios. El rodaje terminaría a finales de mayo. La postproducción terminó a finales de ese año, pero hubo un par de avances en la Comic Con y en el programa de Conan, en julio y agosto respectivamente. Las expectativas eran muy grandes. Esta versión de Deadpool contaba los orígenes de sus poderes a través de experimentos, ya que al haber sido diagnosticado con cáncer, Wade Wilson busca una solución desesperada que se le presenta con un hombre que se hace llamar Agente Smith. Así conoce a Ajax y Angel Dust,
quienes lo torturan y experimentan con él para desarrollar su gen X. Luego de una explosión en el laboratorio después de activar sus poderes que lo curaron pero también lo dejaron desfigurado, Wade buscará la manera de volver a la normalidad y vengarse de Ajax, ya que cree que este lo puede volver a curar y no tener ese horrible aspecto. En su búsqueda constante, se irá transformando en un antihéroe que adopta el nombre de Deadpool y viste un traje rojo para que no se note las manchas de sangre. Conoce a Coloso, quien busca reclutarlo. Este lo ayuda al final para poder rescatar a su novia Vanessa, que había sido secuestrada, y obtiene venganza contra Francis. Llegado el día del estreno, el éxito fue arrollador. Rompió varios récords, en los cuales se incluye mayor estreno para una película con clasificación R, mayor estreno para una película en febrero, mayor estreno de 20th Century Fox para una película de superhéroes y el más importante, ser la película de calificación R más taquillera, superando a La Pasión de Cristo, que ostentaba ese récord. Deadpool logró recaudar $132.4 millones solo en el mercado norteamericano durante su primer fin de semana, y obtuvo una friolera de 780 millones en la taquilla mundial durante todo su paso por salas en cine. Todo un logro si consideramos su presupuesto y, más importante aún, su calificación R. Es así que, al igual que con el footage filtrado, Fox anunció que dio luz verde a la secuela solo 2 meses de estrenada la película. En abril de 2016, Fox anunció que se haría una secuela y que Reese, Wernick y Ryan Reynolds volverían como escritores, pero no confirmaron que Tim Miller regresaría a la dirección. El director comentó que no sabía si regresaría para Deadpool 2, ya que el guión no era suyo, aunque la discusión de una secuela ya venía en la mente del productor Simon Kieber, quien en septiembre de 2015 daba luces de la probable secuela. Esta traería a Cable, quien se pensó para la primera parte y también para X-Men Días del Futuro Pasado, pero no se llegó a nada. Así que esta segunda parte era perfecta para abordar al personaje y su relación con el mercenario Bocazas, ya que en las viñetas su relación es de las más conocidas y amadas por los fans. Su aparición fue confirmada en la escena postcréditos y, claro, también el hecho de que habría una segunda parte. Aunque el equipo creativo de la primera parte regresó para la segunda entrega, el director Tim Miller tuvo que dejar el proyecto en octubre de 2016 debido a diferencias creativas con el actor Ryan Reynolds, y pronto fue reemplazado por David Leitch, director de segunda unidad de películas como The Fight Club, V for Vendetta, 300 y las películas de Wolverine, solo por citar algunas. Asimismo, es coordinador de escenas y un doble de riesgo. Hizo su debut como director en 2014 con la película de acción John Wick, codirigiendo junto a Chad Stahelski, pero debutaría en solitario con la película Atómica. La cinta fue muy bien recibida por el público y la crítica, quienes destacaron sus secuencias de acción. Es así que esto llamaría la atención de Reynolds y Fox para ficharlo por encima de nombres como Drew Goddard, Magnus Martens y Rupert Sanders, como los otros posibles candidatos. Además, Leitch tenía más experiencia en escenas de acción y tenía la habilidad que un presupuesto ajustado se vea como una superproducción. Aún así, esta segunda parte es mucho más ambiciosa que su antecesora, ya que Fox destinó un presupuesto para la producción de 111 millones y llegó a un trato con Reynolds para que éste tenga más control creativo, razón por la que se especuló que esto rompió las relaciones con Miller, sumadas al tono que estrella y director querían que tenga el film. Miller negó que este fuera el caso, mientras que Reynolds por su parte dijo: "Todo lo que puedo agregar es que estoy triste de verlo fuera de la película. Tim es brillante y nadie trabajó más duro que él en Deadpool". Wernick y Reese ya habían estado trabajando en borradores en junio de 2016, mismos que fueron puliendo hasta antes de empezar a rodar. En esta secuela, decidieron explorar a X-Force, incluir a Cable y Domino en la ecuación y desarrollar aún más a Deadpool como personaje, así como trabajar en el humor referencial y los chistes que rompen la cuarta pared y su relación con la saga principal de X-Men de Fox.
La inclusión de Cable era importante en la trama, así que se buscaba un actor a la altura. A principios de marzo de 2017, Michael Shannon había estado siendo considerado para interpretar a Cable, pero finalmente no pudo debido a un conflicto de programación de rodajes. Se consideró a Brad Pitt, Pierce Brosnan y David Harbour. Este último incluso había hecho una prueba de pantalla para el papel. Pitt por su parte no pudo hacerlo por conflictos con el rodaje, pero Reynolds haría un trato con él por un café para un breve cameo como el personaje de Vanisher. Se volvió a considerar a Shannon y Harbour, pero un tercer candidato apareció por sorpresa y se quedó con el papel, Josh Brolin, quien venía de interpretar al villano Thanos en el MCU. A Brolin se le sumaría Zazie Beetz y Julian Dennison en el rol de Domino y Fire Fist. Del mismo modo, la mayoría del reparto anterior que funcionaba como personaje de soporte regresaron. El rodaje comenzó el 17 de junio de 2017 en el Castillo Hatley, en Victoria, Columbia Británica de Canadá, escenario usado para representar la Mansión X. Días después, la fotografía principal comenzó en Vancouver. Había bastantes expectativas por esta secuela. El actor TJ Miller afirmó que esta segunda parte sería más divertida que la primera, pero que tendría más elementos trágicos. Pero la tragedia no solo sucedería en la ficción, sino detrás de las cámaras. La especialista Joy S.G. Harris murió en un accidente de motocicleta después de perder el control y estrellarse contra el edificio Shaw Tower. Harris era una piloto afroamericana profesional de carrera. Estaba trabajando en la película como acróbata por primera vez y solo se había unido a la producción una semana antes. Harris no llevaba casco porque el personaje que estaba representando, Domino, no usaba uno en la escena, y no hubo tiempo desde que se unió a la producción para crear uno que se ajuste debajo de la peluca de Domino. Tuvo 2 días completos de ensayo para el truco, así como 5 intentos más el día del accidente. La doble de riesgo, Melissa Stubbs, con más experiencia, había estado disponible y dispuesta a hacer el truco, pero se prefirió a la inexperta Harris debido a que el color de su piel era compatible con Beetz. Esta decisión fue criticada por múltiples especialistas en acrobacias y muchos señalaron que las experiencias de Harris en las carreras de motocicletas no la calificaban necesariamente como una acróbata para lo que se pedía hacer. Luego del accidente, la producción de la película se detuvo inmediatamente, pero se reanudó 2 días después. Con esta noticia también llegaron informes de que el equipo de la película aguantaba largas horas y estaba agotado por el horario, con un miembro del estudio confirmando que algunos días habían ido más allá de la grabación programada de 12 a 13 horas, llegando hasta 15 horas e incluso más. Pero este no sería el único percance detrás de la producción de Deadpool. Una de las estrellas, y que cumplía el rol de mejor amigo de Wade, TJ Miller, se vio involucrado en 2 escándalos. El primero en diciembre de 2017. Una mujer lo acusó de conductas indebidas. Esto no resultó en una resolución judicial pública. La mujer alegaba que Miller la había agredido mientras ambos estaban en la Universidad George Washington en 2001. Miller y su esposa negaron las acusaciones en un comunicado, afirmando que la acusadora estaba motivada por una venganza personal. Esto afectó a su carrera en otras series y proyectos, pero no en Deadpool, debido a que ya había terminado la producción. Aún así, mucha gente pedía que se lo reemplace de manera digital o que se recorten sus escenas. Aún así, las mismas no se vieron modificadas, aunque se afirma que sí hubo ciertos recortes y que se redujo su papel en el corte final. Un mes antes del estreno programado, Miller sería arrestado por hacer una falsa amenaza de bomba en un tren, lo que llevó a una investigación federal. Finalmente, se confirmó que no había ningún artefacto o material explosivo en el tren. La declaración del FBI indicaba que el personal del tren ordenó a Miller abandonar el vehículo porque estaba intoxicado. La tripulación señaló que el cómico ya parecía estar intoxicado al abordar y que en el trayecto tomó 2 copas de vino y 2 bebidas con whisky. También que había intercambiado insultos con una mujer que estaba sentada en otra fila y que coincidía con la descripción inicial de Miller. El actor fue puesto en libertad tras pagar una fianza de $100,000. Años más tarde, Miller recordaría este incidente y dio a conocer que ese día sufrió un ataque psicótico producto de un problema en el cerebro, por el cual fue intervenido porque empezó a afectarlo mucho
y llevaba años padeciéndolo. Fox guardó prudente silencio y Reynolds afirmó que no aparecería en la película sobre X-Force. La relación de Miller y Reynolds se vería afectada por estos incidentes, pero sobre todo por declaraciones de Miller para con su compañero, algo que los medios cogerían para hacer más grande y malinterpretarían todo por el clickbait fácil, según las propias palabras de Miller. Pero Reynolds haría las paces con él a través de correos. Aún así, la participación de TJ Miller pareciera ser incierta en la tercera parte. En enero de 2018 se cambiaría la fecha de estreno prevista para julio. Se adelantó su estreno un mes. Esto no guarda relación con los escándalos anteriores, sino con un movimiento estratégico de marketing para no competir con otros films y aprovechar antes la época de verano. Luego del asesinato de su novia Vanessa, Deadpool intenta encontrar un nuevo propósito en su vida. Conoce a Russell, un joven mutante con habilidades piroquinéticas que está siendo perseguido por Cable, un guerrero cibernético que vino del futuro con la intención de acabar con su vida, quien en un futuro mataría a la familia de este segundo y Russell se haría llamar Firefist. Decidido a proteger a Russell, Deadpool forma un equipo llamado X-Force, compuesto por una variopinta colección de héroes que tristemente tiene un final trágico. Solo Dominó ayudaría al mercenario. Juntos enfrentarían a otras amenazas y buscan detener el futuro oscuro que tendría Cable y Russell. Deadpool 2 sería un éxito igual que la primera parte, logrando recaudar más de $785 millones en taquilla, asegurando con ello una posible tercera parte que tardaría en llegar debido a que Fox sería comprada por Disney. El 14 de diciembre de 2017, Disney anunció que había llegado a un acuerdo para adquirir la mayoría de los activos de 20th Century Fox por aproximadamente $52.4 mil millones en acciones. La transacción tuvo que pasar por un proceso de revisión regulatoria y obtener aprobaciones de varios organismos antimonopolio en diferentes países. En junio de 2018, los accionistas de Disney y Fox aprobaron la fusión. Durante este proceso, Comcast hizo una contraoferta para comprar Fox por $65 mil millones, pero Disney aumentó su oferta a $71.3 mil millones y logró quedarse con la empresa y todos sus activos. El 20 de marzo de 2019, Fox se anexó oficialmente a Disney. Cuando se anunció la adquisición de Fox por parte de Disney en diciembre de 2017, antes de unirse de manera oficial, el director ejecutivo de Walt Disney Company, Bob Iger, dijo que Deadpool se integraría con la clasificación PG-13 del universo cinematográfico de Marvel, aunque también Disney estaba dispuesto a hacer más películas de Deadpool con clasificación R. De hecho, pensaba crear una marca para películas más adultas llamadas Marvel R. En todo el contexto de la compra y la asimilación, los proyectos de Fox pasaron por revisión para ver si saldrían. Otros quedaron en pausa y algunos nunca verían la luz. El caso de Deadpool era especial debido al tono que maneja. Disney, siendo conocido por ser una marca familiar y por tener una postura conservadora la mayoría del tiempo, optó por un experimento que a su vez funcionaría para probar varios puntos. Es así que nace Once Upon a Deadpool, la versión PG-13 de Deadpool 2. Esta versión especial de la película fue editada para ser más amigable para un público más joven y presentada con una nueva narrativa enmarcada en la cual Deadpool secuestra a Fred Savage, estrella del show Los Años Maravillosos. Le cuenta la historia al estilo de The Princess Bride, aprovechando las fiestas de Navidad. Tenía el propósito de recaudar fondos para la lucha contra el cáncer. Parte del dinero recaudado fue donado a la fundación benéfica Fudge Cancer, con $1 por cada entrada vendida destinado a la causa. Esta versión permitió a los creadores probar la posibilidad de un Deadpool PG-13 y al mismo tiempo aprovechar la temporada navideña para generar ingresos adicionales. Aunque no alcanzó las cifras de las versiones con clasificación R, Once Upon a Deadpool fue un experimento que cumplió con la misión de recaudar fondos y probar que también podría funcionar una película con otra calificación. Después del éxito de la primera parte, Fox comenzó a trabajar en 2 secuelas.
La tercera película estaba programada para incluir al equipo de superhéroes X-Force. Si bien estos aparecieron en la segunda parte, fue más una especie de gag, aunque los adelantos en su momento daban la impresión de ir sobre este equipo. El guionista Reed Reese comentó en 2017 que este equipo aparecería en Deadpool 2, pero que al ser esta una película más personal del personaje, el equipo tendría su propia película, una mucho más grande. Desde el anuncio de la compra de Fox hasta que se cerrara el trato, fue un tiempo de incertidumbre para muchos proyectos que estaban bajo el ala de Fox, pero que eventualmente pertenecerían a la Casa del Ratón. En mayo de 2018, Reynolds dijo que era posible que no se haga una tercera parte, dado el cambio de enfoque en la franquicia al X-Force. Pero los guionistas Reese y Podwernick sintieron que una tercera película sucedería después de que Reynolds se tomara un descanso del personaje y se estrenara la película de X-Force. Leitch, director de la segunda parte, expresó interés en regresar para otra película de Deadpool, dependiendo del tiempo y lugar. Se tenía en mente hacer algo, pero se pausó, y ese mismo año salió a la luz Once Upon a Deadpool. Mientras promocionaba esta cinta, Reynolds confirmó que se estaba desarrollando una tercera película de Deadpool, y que ésta iría en una dirección completamente diferente. Durante años, se venía especulando la inclusión del personaje de Wolverine en las películas de Deadpool. Reynolds y Jackman alimentaban estos rumores, pero nunca se concretó nada. Jackman y el personaje de Wolverine solo aparecerían como cameos en forma de gags, y el hecho de que Jackman le diera un cierre a su personaje en la película de Logan echó por la borda todas las esperanzas de los fans por ver a este icónico personaje otra vez en las pantallas. Hugh Jackman declaró en varias ocasiones que Logan sería su última aparición como Wolverine. Esta fue concebida y promocionada como la despedida definitiva de Jackman del personaje. Y tanto él como el director James Mangold hablaron sobre la película como una conclusión adecuada y emotiva para su interpretación del icónico mutante. La cinta en solitario del personaje se estrenó un año después del debut de Deadpool en la pantalla. Le daba un cierre en forma de muerte. Es así que la posibilidad de ver a Deadpool y Wolverine juntos en la pantalla, siendo interpretados por Reynolds y Jackman, eran escasas. Pero habría una luz al final del túnel. A finales del 2019, Ryan Reynolds confirmó de manera oficial que se estaba trabajando en la tercera parte de Deadpool. Él ya había tenido reuniones con el, en ese entonces, presidente de Marvel Studios, Kevin Feige. Este no estaba seguro de cómo integrar a Deadpool en el MCU, y todavía estaba pensando sobre cómo los X-Men y los mutantes en general se agregarían al universo Marvel. Feige describió a Reynolds como una máquina de ideas, que propuso muchos enfoques diferentes para la película, incluidos propuestas únicas para el personaje que solo requerían un pequeño presupuesto similar a las películas que debutan en el Festival de Cine de Sundance. Reynolds le sugirió la inclusión de Wolverine, a lo que se le dio una negativa, pero se le dio luz verde a la esperada tercera parte, manteniendo la calificación R. En octubre de 2020, Reynolds y Marvel Studios se reunieron con escritores potenciales para la próxima película de Deadpool. Wendy Molyneux y Lizzie Molyneux fueron contratadas para escribir el guión. Reynolds y Marvel sintieron que el tono de las dos escritoras estaban en línea con la visión del personaje. El director, David Leitch, tuvo reuniones con Marvel para regresar, pero por conflictos de agenda dio un paso al costado. Es así que Shawn Levy tomaría el rol de director. Este ya había trabajado con Reynolds en las películas Free Guy y Proyecto Adam. Levy dijo que el rodaje no comenzaría hasta después de 2022 debido a su apretada agenda durante el resto del año. Al mismo tiempo, Reynolds confirmó que su productora Maximum Effort coproduciría la película y trajo de regreso a Reese y Wernick para reescribir el guión. El dúo dijo que estaba emocionado de usar elementos del MCU como telón de fondo para la película y dijo que Disney y Marvel apoyaban las bromas sobre el MCU que estaban escribiendo para Deadpool, dado el éxito pasado de las dos películas anteriores. No confirmaron si estaban comenzando desde cero en el guión o simplemente reelaborando el borrador anterior
y dijeron que responder a esta pregunta podría revelar detalles de la trama. Si bien las posibilidades de incluir a Wolverine y traer a Jackman de regreso eran bajas, las esperanzas de verlo una vez más nunca se sumó. Es así que un 27 de septiembre del 2022, Ryan Reynolds y Hugh Jackman confirmaron oficialmente el regreso de Jackman como Wolverine en un video en redes sociales, poniendo fin a meses de especulación y rumores. Las plegarias de los fans habían sido escuchadas. El par pronto aclaró que la película no afectaría los eventos de Logan, mediante el uso de una herramienta narrativa de Marvel Studios que permitiría ver diferentes versiones de los personajes para moverse por las líneas de tiempo. ¿Qué escritores tan flojos? Recurso que funcionaría también para incluir a Deadpool en la línea del MCU. Jackman contactó al director de Logan, James Mangold, para informarle de la historia de Deadpool 3 y dijo que Mangold estaba entusiasmado con la idea y aliviado de que Logan no fuera impactado. Los siguientes meses se filtraron fotos del rodaje en el que se veía a Jackman con el icónico traje amarillo de los cómics. El hype empezaba a subir como la espuma. Si bien la preproducción de la película comenzó en octubre de 2022, es a mediados del 2023 que comenzaría el rodaje. Pero la película aún carecía de título y solo se le refería a ella como Deadpool 3. Jackman la llamaba Wolverine Deadpool y Reynolds Deadpool Wolverine. Sería recién en febrero de 2024 que el título oficial de la película se anunció como Deadpool y Wolverine. La producción se encargó de traer a la mayoría de rostros que vimos en las películas anteriores. Algunos no pudieron incorporarse por temas de agenda, otros no llegaron a un acuerdo con el estudio y los demás aún son un misterio. Aún con todo esto, Reynolds y compañía se las arreglaron para introducir a tantos personajes como sea posible. Luego de terminar de rodar y hecha la postproducción, llegó el primer adelanto que mostraba a Wade Wilson siendo intervenido por agentes de la TVA, lo que confirmaba a todas luces su inclusión en el MCU. Aún así, este primer avance no mostraba nada de Wolverine, solo se vislumbró una pequeña silueta al final de dicho avance. Pero sería en el siguiente tráiler que por fin se vería Jackman de regreso enfundado en el tan famoso traje amarillo. Me está chorreando la tanga. Junto a la inclusión de muchos otros personajes. Por fin, el sueño de muchos fans, Reynolds y compañía, se volvió realidad. El viaje que tuvo Ryan Reynolds y el propio personaje de Deadpool fue un viaje de redención. En el caso de Reynolds, tuvo una racha de películas a las que no le fueron bien, llegando incluso a tener una época en la que se lo tachaba de ser una estrella de solo fracasos. Su corta participación en otras franquicias de superhéroes como Blade Trinity o siendo el protagonista de Green Lantern solo hacían crecer más ese rumor. Aún así, continuó intentándolo por años, hasta conseguir ver la luz, poder redimirse aunque no lo necesitara. Wade, por su parte, empezó siendo una copia de un personaje de DC, fue un villano y también pudo tener un camino de redención. Se ganó el cariño del público, pasó por adaptaciones que no le hicieron justicia, pero pudo ver la luz al final del túnel. Ahora, todos esperamos con ansias esta tercera parte, que a palabras del propio Reynolds, es la película más Deadpool en la historia de Deadpool.